Yo el planteamiento de esta semana sobre el mercado me gustaría hacerlo como en tres bloques, ¿no? El primero es muy conceptual, qué le sucede al mercado y cómo le está afectando el petróleo, Irán, etcétera, y si esto debería preocuparnos mucho. En segundo lugar, dos semibloques que son algo clásicos. Uno es, esta semana tenemos más resultados empresariales, qué tal van los resultados empresariales, y sobre todo porque publica Nvidia el miércoles por la noche, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer semibloque o bloque, macroeconomía. Tenemos bastante macroeconomía, publicación de PMIs, el leading indicator en Estados Unidos y cómo va a afectar esto, ¿no? Bloque conceptual, el primero. Tenemos una guerra en Irán, que se suma a la guerra en Ucrania. A las dos les ha afectado el petróleo. Cuando Rusia empezó a invadir Ucrania, el petróleo se fue a $130, más o menos. Esta vez no se ha ido a $130, por lo tanto el problema es inferior, y además es inferior en entidad porque el petróleo que se bloquea en Hormuz afecta sobre todo a Asia, básicamente a Asia, no afecta a Estados Unidos, que es autosuficiente, y además tiene Canadá en el patio trasero, y no afecta a Europa, que prácticamente no importa de Hormuz, o no importaba, y lo ha podido sustituir con Noruega, etcétera, ¿no? De manera que el problema del petróleo en el caso de Irán y Hormuz es muy inferior en entidad. Es verdad que un petróleo a 105 o 110 dólares hace algo de daño a la inflación. Podemos estar pensando en una inflación que después de situarse entre el 4 y el 5%, tanto en Europa como en Estados Unidos, puntualmente empiece a decaer en la segunda mitad del año para irse hacia 3% hacia diciembre, y esto es lo que el mercado está leyendo, ¿no? Que es un problema de precios pasajero. De hecho, en el año 27 probablemente vuelva a estar en el torno del 2%, ¿no? De manera que el mercado está preocupado por este asunto, pero no está aterrado por este asunto. Y, en consecuencia, la lectura que hace, que yo además suscribo, es que va a haber algo menos de crecimiento económico, algo menos de PIB, podemos estar hablando de una décima, de 3 décimas, una cosa así, no demasiado, tanto en Europa como en Estados Unidos, y la inflación sí, la inflación, como digo, pues entre el 4 y el 5 puntualmente, para luego empezar a decaer. ¿Esto va a llevar a tipos superiores? Probablemente en Estados Unidos tardarán más en bajar tipos, pero acabarán bajando. Kevin Warsh ya ha tomado posesión y empezará a sentirse presionado para aplicar una bajada de tipos cuanto antes. En Europa es muy difícil que suban tipos porque el crecimiento es muy bajo y además el Consejo está de salida, de manera que yo no me preocuparía demasiado por los tipos. Creo que el mercado lee una dureza o un endurecimiento de tipos superior a lo que realmente va a pasar, ¿no? El caso es que el mercado está preocupado por esto, pero no está realmente aterrado por esto. Y tiene otros factores que lo compensan, que es lo que conceptualmente yo creo que es importante tener en cuenta. Compensan unos resultados empresariales muy buenos. Hasta ahora, el primer trimestre en las compañías americanas publicadas se esperaba que fuera una expansión de más 14%, más 14,4% en el trimestre. Ya vamos por más 26%, con más o menos el 70-75% de las compañías publicadas. En Europa se esperaba más 4%, vamos por más 12%, con un porcentaje publicado similar. Y esta semana, ya lo enlazo, se publica Nvidia, de manera que los resultados empresariales siguen estando ahí y son muy importantes, pero están compensando, están contrarrestando pues este problema que supone el petróleo y su efecto sobre la inflación. Y además el hecho de que el ciclo económico simplemente desacelere un poco también está reforzando la idea de que el petróleo debería ser más una preocupación que un motivo para tener miedo y retirarse. Y además los semiconductores siguen siendo el sector que más beneficios y más rápidamente genera. De hecho, el índice de semiconductores de Filadelfia, el SOX americano, lleva en el año más 60%. Y además está justificado porque sus resultados crecen a un ritmo que hacen que los PER, los multiplicadores de beneficios, no sean incoherentes. De manera que sí, petróleo es un problema, la inflación es un riesgo, probablemente los tipos no vayan a ser superiores a lo que ya se tenía antes de que todo esto pasara, pero tenemos beneficios empresariales muy buenos, tenemos semiconductores liderando los beneficios además, y tenemos un ciclo económico que no está dándose la vuelta, vaya, que sigue expandiéndose aunque sea a menor ritmo, ¿no? Esta semana, el miércoles, es el segundo bloque que quería comentar. Miércoles tenemos la publicación de Nvidia, miércoles por la noche, después del cierre de Nueva York. Se espera un beneficio por acción de 1.759 dólares, que es más 83% el beneficio, y afectará ya a la sesión del jueves. Es verdad que el mercado siempre busca en Nvidia algún punto de debilidad para tomar beneficios. Si esto pasara y Nvidia cayera después de publicar resultados,
yo me arriesgaría a decir que va a ser más una oportunidad de compra que otra cosa, ¿no? Y tercer bloque, la macroeconomía. Tenemos sobre todo jueves y viernes. El jueves PMIs, que son indicadores intermedios de actividad. Hay que fijarse en las manufacturas. Los índices de manufacturas en PMIs en todo el mundo están por encima de 50, índice 50, es decir, número, índice no variación, y eso significa que está en expansión económica. En Europa está por encima de 52, en Alemania por encima de 51, en Estados Unidos en 54,5, en Reino Unido en 53 y pico, por lo tanto está aguantando muy bien. Si se confirma que sigue aguantando, será una buena noticia. Y luego el viernes tenemos el Leading Indicator, el indicador adelantado americano, que el último fue menos 0,6, es fácil que salga un poquito menos malo, y eso sería una buena noticia. Y tenemos el IFO alemán, que es clima empresarial. Está en 84,4, se espera que haga 84,0, retroceda un poquito, pero sin nada más grave. De manera que la macro no va a hacer daño, incluso puede ayudar un poquito por el lado de los PMIs. Nvidia es una incógnita, pero si sufre, después de publicar resultados, yo creo que es una oportunidad para comprar a precios más atractivos y por lo tanto esto es coherente con la subida de los semiconductores, que es uno de los factores que, como he comentado, están contribuyendo a contrarrestar el riesgo que supone el petróleo sobre la inflación y los tipos, además del resto de resultados empresariales y además de un ciclo que aguanta bastante bien. De manera que esta semana probablemente, si llevamos 7 semanas seguidas con las bolsas subiendo en Estados Unidos por lo menos, igual nos encontramos con que esta es la octava, aunque sea por poco. Muchas gracias.